Rafael, Emi, Karen, ¿se escucha? Buenos días, sí, señora. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro último encuentro crónico de nuestro curso. Yo ya voy por acá, ya tengo todo abierto. De nuestro curso de acciones básicas para la atención de una persona con afectación en salud. Hoy tenemos nuestro último encuentro. Recuerden que el plazo máximo de subir las actividades todas es hasta el miércoles 3 de diciembre. Aunque el curso aparece con fecha de cierre el 5 de diciembre, los dos últimos días siempre se dejan para que pues el docente pueda hacer el cierre. Ya pues efectivamente si ustedes han revisado la plataforma y han realizado el ejercicio en la guía de aprendizaje, se dan cuenta que nos falta abordar la última temática, que si ustedes ingresan, voy a hacer todo el proceso, que si ustedes ingresan pues al curso, lo van a encontrar como primeros auxilios de lesiones osteomusculares y heridas. Y cuando bajan a las actividades, es esta actividad de aprendizaje 4, la evidencia 1, que nos habla de identificación de peligros, valoración continua del lesionado y notificación de cambios de emergencias. Cuando ustedes ingresan entonces al ítem de primeros auxilios y lesiones osteomusculares, pues van a encontrar el material de formación que corresponde a ese ítem y entonces nos dice, oiga, primero, ¿qué son los primeros auxilios en las lesiones osteomusculares? Las lesiones osteomusculares más comunes que uno encuentra en la calle es las fracturas, que ya vamos a ver que hay dos grandes tipos, independientemente de los muchos tipos que hay, digamos que desde primeros auxilios, nosotros hablamos de dos grandes tipos, o las fracturas abiertas o las fracturas cerradas y termina siendo relativamente sencillo de identificar. Una fractura abierta cuando yo veo el hueso. Una fractura abierta es una urgencia, bueno, las dos son urgencias, pero la fractura abierta hay que correrle porque los huesos no están diseñados para que estén expuestos al exterior. Entonces, cuando hay una fractura abierta, el riesgo de infección es altísimo. Entonces, es una fractura, toda fractura abierta siempre la van a hospitalizar, así sea la punta del dedo meñique que se fracturó, se amputó la primera partecita y se alcanzó a fracturar la falange y quedó expuesta, la van a hospitalizar por el tema de antibióticos y de pues evitar el riesgo de contaminación. La contaminación a nivel óseo o las infecciones a nivel óseo son muy complejas. Entonces, fractura abierta. Cuando hablamos de fractura cerrada, es importante tener en cuenta que nosotros no tenemos rayos X en los ojos, ¿cierto? Entonces, uno simplemente ve que hay dolor, seguramente inflamación y deformidad de ese hueso. Les cuento la experiencia personal. Yo en mayo me fracturé el peroné posterior a un esguince, es decir, yo iba caminando, me doblo el pie, me hago un esguince, o bueno, yo asumo que es un esguince, y lo empecé a manejar como un esguince. Error. Todas las lesiones osteomusculares siempre váyanse por lo más alto. O sea, puede ser un esguince, puede ser una luxación, que son menos complejas. Usted siempre piense que es una fractura. ¿Por qué? Porque es mejor pecar por exceso que pegar por defecto. Yo ese día pequé por defecto. ¿Por qué? Porque como yo siempre me esguinzaba los pies, pues yo dije, ay, me duele el pie. Otro esguince. Llegué a la casa, me puse hielito, me acosté, levanté el pie y ya. Digamos que era común en mí presentar esguinces. Al día siguiente no me pude levantar porque cuando pisaba pues me dolía. Me fui para urgencias, efectivamente estaba fracturada. Entonces es importante que nosotros las lecciones osteomusculares las manejemos siempre exagerando un poco. Si se dobló el pie, usted asuma que está fracturado. ¿A quién define eso? En rayos X en urgencias. Entonces dice, en este componente se aborda el manejo inicial de lesiones osteomusculares heridas, se detallan tipos de fractura, luxaciones y esguinces, junto con sus síntomas y tratamientos. Incluye instrucciones para la inmovilización y vendajes, así como el manejo de las heridas leves y graves.
El objetivo es prevenir complicaciones y proporcionar primeros auxilios. Entonces, ojo, cuando yo hablo de fracturas, luxaciones y esguinces, el primer auxilio termina siendo el mismo si no hay herida, y es inmovilice. Inmovilice y remita. Yo no puedo hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes empiezan a mirar acá el contenido, entonces me dice, ah, bueno, vámonos para lesiones osteomusculares. Bueno, entonces acá les dice, la primera parte se abordan las fracturas tanto cerradas como abiertas, los dos tipos de los que le hablo, que son las fracturas pues más estructurales y en primeros auxilios como yo las puedo clasificar. Si a ustedes les interesa mucho el tema y ingresan a buscar tipos de fracturas, van a encontrar que hay en astilla, eh, cabalgada, digamos que diferentes tipos que normalmente se dan en fracturas cerradas. Sin embargo, nosotros eso no lo podemos decir con solamente ver. O el paciente está fracturado o no está fracturado. Hasta ahí podemos llegar nosotros cuando brindamos una primera intención, una primera atención. Después de que nos hablan entonces de la fractura, nos van a hablar de la luxación. ¿Qué termina siendo una luxación para hacerme entender? Es la salida de la articulación de su parte normal. Hagan de cuenta que tienen unos zapatos que le quedan grandes, ¿cierto? Entonces, cuando usted chancletea con los zapatos que le quedan grandes, cuando uno se pone los zapatos del esposo, o no, de la esposa les quedan chiquitos, del esposo, uno chancletea. Así le está pasando a esa articulación. Le queda grande la cápsula que debe tener y se sale. Si están viendo el desafío, las dos luxaciones que han tenido de hombro, es que se sale del sitio. Donde más comúnmente se luxa la gente es a nivel del hombro, del codo y de rodilla. Son las más comunes. No inventemos cuentos, que el sobandero, que el APH de la ambulancia y venga, yo le cuadro el hombro. Si la persona ya se ha luxado, ella tiene conocimiento de cómo hacerse la reducción, se llama, y es volver a meter el hombro o volver a meter la articulación donde debe estar. Sin embargo, toda luxación genera una urgencia. Después de la segunda o tercera vez que se le sale la articulación del puesto, seguramente va a requerir un procedimiento quirúrgico. Y el paciente ya lo sabe. ¿Por qué? Porque hay que ponerle como una plantilla a ese zapato. Hay que ponerle una plantilla en esa articulación para que me disminuya el espacio y no se vuelva a salir con facilidad. A veces se sale solamente con un mal movimiento. Entonces es importante que si yo identifico que el paciente o está luxado o está fracturado, el tratamiento va a ser el mismo. Inmovilizo y remito. Es decir, inmovilizo y debe asistir a un centro asistencial. ¿Por qué? Porque es necesario hacerle un rayos X y son lesiones que sí o sí debe trabajar el ortopedista. Las lesiones osteomusculares incluyen daños en los huesos, articulaciones y músculos. Es crucial tratarlas adecuadamente para evitar lesiones permanentes. Las principales fracturas, esguinces y luxaciones. Cuando empezamos a hablar acá de fractura, entonces es la pérdida de la continuidad de un hueso, ¿cierto? Es la ruptura de un hueso total o parcial. Fractura cerrada, yo no veo el hueso. Se rompió el hueso, pero yo no lo veo. Fractura abierta genera una herida y es donde yo veo el hueso y ahí hablo. Acá les hablan de los diferentes tipos de fracturas, que es importante que los conozcan, pero que yo los voy a manejar igual. No puedo hacer nada. Entonces, tallo verde, que es como se astilló, como que medio, sí, no, como cuando se le cae a uno el vaso y no se termina de romper, sino solamente se hace una fisura. Transversal, entonces miren la diferencia. Oblicua, ahí sí se fue completo, en diagonal, pero se separan los dos. Continuo, entonces venía para un lado y se fue para el otro, es decir, desprende un pedacito del hueso. Cuando hablamos de las luxaciones, entonces les decía que es la salida de la articulación que va a generar inflamación, dolor, deformidad. Miren que, ¿por qué es tan difícil diagnosticar? Si yo veo que son más o menos los mismos síntomas, dolor, deformidad, inflamación. Las luxaciones suelen tener un dolor muy alto, el paciente se dobla del dolor.
Como yo sé que un paciente tiene luxado el hombro, usted dígale que se siente y el paciente se va a ver con un hombro más bajito que el otro. Esa es la técnica para yo decir, esto es una luxación. Manejo inicial de las luxaciones. Entonces me dice, inmovilice la articulación afectada. Manejo de la fractura, inmovilice el hueso. Entonces, en ambos me voy en inmovilización. Coloque el lesionado en la posición más cómoda para su traslado para evitar el dolor. Cuando el paciente está luxado, él solito va a tomar la posición más cómoda. Si es en hombro, va a tender a inclinarse. Si es en rodilla, va a tender a recoger la pierna. Si es en el codo, va a tender a colocar el brazo como si tuviera un cabestrillo, porque es la forma en la que menos dolor va a sentir. Entonces, permítale que se acomode, teniendo en cuenta que debo inmovilizar antes. No suministre ningún tipo de documentos y automáticamente suspenda toda la vida oral, incluyendo agua. ¿Por qué? Porque si es la tercera o la cuarta vez que se ha luxado, seguramente va a requerir un procedimiento quirúrgico y los procedimientos quirúrgicos pues requieren de un ayuno. No intente colocar el hueso en el sitio. Esto es muy común que se intente hacer. Se luxó la rodilla jugando fútbol, por ejemplo. ¿Cómo se luxó? Ay, eso acomódese la que está caliente. Ese acomódeselo, no, nosotros. Uno, sí hay técnicas para acomodar las articulaciones sin hacer procedimiento quirúrgico, que es lo que llamamos una reducción cerrada. Pero esa reducción cerrada la debe hacer un ortopedista. El chino de la ambulancia, el auxiliar de la ambulancia que dice, es que yo lo he hecho muchas veces, no corran el riesgo. Ese paciente hay que remitirlo, hay que tomarle preferiblemente el rayos X antes de hacer la reducción cerrada. Se hace la reducción y se toma otro posterior. Hay ortopedistas que por el dolor del paciente y demás hacen la reducción sin tomar el rayos X previo, que no es el deber ser, pero también lo he visto. Luego, o no menos importante, pero sí dentro de las lesiones osteomusculares, encuentran el esguince. El esguince es una lesión de los ligamentos. Cuando uno se troncha el pie, lo que es más común, pues digamos que a nivel del tobillo. Yo voy caminando, me doblo el pie, lo que nosotros llamamos comúnmente me tronché el pie. Es un esguince. Cada vez que usted se esguinza, cada vez que usted se dobla la patica, va rompiendo fibras del ligamento porque hay una hiperextensión. Se estiró más de lo que debía estirarse, como cuando usted estira un caucho. Usted estira el caucho y cada vez que lo va estirando, el caucho va quedando más larguito, más larguito, más larguito. ¿Qué me pasó a mí en el ejemplo que les colocaba? Me esguincé tantas veces del pie que finalmente hubo ruptura de los ligamentos. No nos dimos cuenta porque no hice la rehabilitación adecuada y terminé en una fractura. En este momento estoy en un postquirúrgico porque pues hubo que hacer reconstrucción de los ligamentos. Entonces es una lesión de los ligamentos causada por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura. ¿Cómo lo voy a identificar? Normalmente hay inflamación, hay dolor, tiende a colocarse morada, hay un hematoma y pues definitivamente me limita el movimiento. Me duele cuando camino, me duele cuando lo giro. De acuerdo, digamos que a la ruptura de ligamentos que haya en ese momento, hablamos de grado 1, 2, 3. El grado 1 es la torcedura simple, que yo me doblé el pie, eché el madrazo. Cuando llegué a mi casa por la noche, estaba un poquito morada, un poquito inflamada y pasó. En el grado 2 hay ruptura parcial o total de los ligamentos, movimiento limitado debido a dolor intenso. Entonces, miren que en el grado 1 solamente se extendió mucho. En el grado 2 ya se rompieron fibras de los ligamentos. Y en el grado 3 hay una ruptura total del ligamento. Requiere tratamiento quirúrgico, produce dolor severo y limitación en la extremidad. Normalmente uno se esguinza en grado 1 o en grado 2. Casi nunca llega a grado 3. Pero pues se puede presentar que lleguemos a grado 3. ¿Cuál es el tratamiento de los esguinces? Reposo, inmovilización. Entonces miren que en los tres hablo de inmovilización. Aplicación de hielo, elevación de la extremidad para evitar pues que haya mayor inflamación.
Es importante educar a su paciente que los esguinces requieren un proceso de rehabilitación para disminuir el riesgo de complicaciones posteriores. Cuando uno se dobla la patica, el pie queda como lisiado, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que yo siempre me doblo ese pie. Claro, porque ya hay ruptura de las fibras de los ligamentos y ya no está como estaba o como debería estar al principio. Entonces siempre se lo va a doblar, siempre se lo va a doblar. Si usted hace fortalecimiento de la articulación con fisioterapia, es decir, uno debería ir al médico, le mandan la radiografía, en muchos casos el médico simplemente con clínica dice es un esguince, inmoviliza 3 días, después de los 3 días yo debería iniciar terapia física. ¿Para qué? Para fortalecer la articulación y evitar que se me vuelva a doblar. ¿Cuál es el objetivo de la inmovilización? Pues el objetivo es, como su nombre lo indica, que la articulación se quede quieta y prevenir mayores lesiones. Para inmovilizar yo me apoyo de los vendajes y los vendajes se utilizan para 3 cosas. Uno, para sostener el elemento con el que estoy inmovilizando. 2, para ayudarme a inmovilizar. Y 3, para ayudarme a hacer compresión. Ustedes no son expertos en colocar vendajes, ¿cierto? Pero ¿qué me dicen? Si tengo una herida, lo primero que yo debo hacer, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, el hijo de mi mamá, o sea, yo, es colocarme guantes, ¿cierto? Trate de cubrir la herida con el elemento más limpio que tenga. ¿Por qué les digo más limpio? Porque a uno le dicen con gasas estériles, pero uno no es una droguería ambulante. Usted no carga las gasas estériles en la maleta todo el tiempo. Si encontró una toalla y eso fue lo más limpio que tenía en este momento, válido. Una toalla higiénica, por ejemplo, nos sirve para colocar y cubrir la herida. Y luego coloca el vendaje. No tengo vendas. ¿Puedo vendar con una bufanda? Válido. En primeros auxilios nos toca aprender a trabajar con la mano, que es importante. Siempre que usted vaya a hacer la compresión, lo va a hacer de lo más lejos a lo más cerquita, es decir, de la muñeca hacia el brazo, del tobillo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así es como está la circulación del organismo. Si lo hace al contrario, va a comprimir unas válvulas que hay a nivel de los vasos sanguíneos y no va a favorecer la circulación. Vendaje de gasa, venda elástica, inmovilización. ¿Con qué puedo inmovilizar? Con lo que usted tenga. Con un cuaderno, con una tabla, si es un dedo, con una lima, con una carpeta, con cartones, con lo que usted tenga a la mano. Porque pues uno no carga los inmovilizadores, digamos que a la mano, ¿cierto? No todos. Acá, por ejemplo, está inmovilizado el miembro inferior, mire mi patica. Ay, sí, Está inmovilizado el miembro inferior, pero como yo no cargo pues el vendaje de algodón, la venda elástica y yo estoy brindando un primer auxilio, inmovilizo con lo que tenga. A nivel de las heridas, entonces me dicen, oiga, ¿qué es una herida? La herida es la pérdida de la continuidad de la piel. Tenemos heridas internas y heridas externas, ¿cierto? Una herida interna, cuando usted ve el moretón, finalmente es porque hubo un sangrado de un vaso sanguíneo, ¿sí? Por eso se causa el moretón. Pero pues ante esa, yo más que colocar hielo, que esperar a que pase, no puedo hacer nada. Cuando yo hablo de un primer auxilio, bueno, digamos que heridas internas complejas a nivel abdominal. Hubo una pelea, le dieron muchas patadas, el paciente no está sangrando, pero yo veo que vomita en cuncho de café, un color como café oscuro, como cuncho de café, piensen que hay un sangrado, que es un sangrado interno que es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, miren, acá le dicen, las heridas pueden clasificarse en abiertas y cerradas, dependiendo de los tejidos subyacentes que queden expuestos. Hay heridas simples. Esto es una herida abierta, que es una herida sencilla. Ahora, no con todas las heridas uno va al médico. Y todos de alguna manera sabemos cuál es el primer auxilio que tenemos que hacer. Cuando usted está en la casa cocinando y se corta un dedo,
usted no se va inmediatamente para el médico. Usted lo primero que hace es echar el madrazo. Y lo segundo, la mayoría de las personas, echarse el dedo en la boca. Eso no se debe hacer. Eche el madrazo, pero lo que yo debo hacer es lavar la herida, ¿cierto? Permitir que le caiga agua a la herida para que quede limpia. Y luego hacer compresión. No hago compresión con papel higiénico, no hago compresión con algodón, porque tiene fibras que se le van a pegar a la herida. Lo más objetivo es que sea con una gasa. Si yo no tengo gasa, ¿lo puedo hacer con un protector íntimo? Sí. ¿Lo puedo hacer con una toalla higiénica? Sí. No tengo ni protectores, ni toallas, ni... ¿Con un trapo lo más limpio? Sí. ¿Con una toalla limpia? Sí. Lo más limpio que tenga, lo que yo necesito hacer es presión. Cuando yo hago presión en la herida, lo que estoy haciendo es estimular las plaquetas, que son las responsables del proceso de coagulación. Entonces yo hago presión y lo que le estoy diciendo es, señoras plaquetas, vengan y taponen acá. Si el elemento que usted colocó para cubrirse llena de sangre, usted puso un trapo y se le llenó de sangre, no retire ese trapo, coloque otro trapo encima de tal manera de que vaya haciendo la absorción de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando usted retira el primer trapo que estaba lleno de sangre, se trae esas plaquetas que ya habían hecho todo el ejercicio de coagulación y la herida va a volver a sangrar. Diferentes tipos de heridas, van a encontrar heridas incisas o cortantes, que es la que uno normalmente se hace con un cuchillo, contusas, que es la que se da generalmente por un golpe y pues se hace el morado, punzantes, que es cuando me hacen una herida con un objeto puntiagudo, con una navaja, con un cuchillo. Y los raspones que son generados por fricción. Cuando uno se cae de la moto, hay un raspón y eso es lo que genera realmente, es una quemadura por fricción. Y es lo que, pues, cuando un chino se cae en el parque, se hace un raspón. Todas son heridas, algunas con mayores o menores o pues más complejas. Lave las manos antes de atender la herida, si tiene la posibilidad, ¿cierto? Si no tengo la posibilidad, estoy en Transmilenio, lo apuñalearon. Pues no me, ay señores, pues un momentico, yo voy a ir a buscar dónde lavarme las manos y ya vengo y le ayudo. No, pues nada que hacer. Si tiene gel desinfectante, válido. Si no, guantes y a trabajar. Retire joyas o accesorios si la herida es en las manos en la medida de las posibilidades. A veces, por ejemplo, la herida se dio en el dedo donde tenía el anillo. Se fue a bajar de Transmilenio, se le enredó el anillo y se hizo la herida. El dedo está tan inflamado que no me permite retirar el anillo. Nada que hacer. Eso se va a retirar o en salas de cirugía o en urgencias con elementos que se tienen. Evalúe el tipo de herida. Importante en las heridas, pues detener la hemorragia. Eso es lo que nos preocupa en ese momento. Más allá de cómo se haya presentado la herida, nosotros necesitamos es, pues, disminuir el sangrado para disminuir que el paciente se nos complique. Levante la extremidad para disminuir el sangrado, solicite ayuda médica o traslade el paciente a un centro asistencial u hospitalario. La sangre por naturaleza es escandalosa, chicos. No se preocupe. Por naturaleza usted se va a asustar. Trate de lavar para que vea qué tan grande es la herida. A veces hasta las amputaciones sangran tanto que uno considera que es mayor la dimensión. Claro, hay heridas de heridas. Yo tuve pacientes que, por ejemplo, le meten a nivel laboral las manos a las máquinas que hacen, no sé, era muy común que nos llegara donde hacen la comida de perros. Ellos nos explicaban que eran como unas pastas y se metían como en una máquina que dividía esas pastas en los pedacitos de la comida. Y él le mete la mano a esa máquina, pues pasa lo mismo, divide la mano, ¿cierto? Estripa la mano. Esas son heridas muy complejas. Si usted ve que no puede manejar la herida porque es de ese tipo que le estoy diciendo, o sea, uno ve que se ven vasos sanguíneos, que se ven articulaciones que baila, uno dice, no, esa herida, esa mano se va a amputar, lo único que haga es cubrirla. Busque con qué pueda cubrir la herida para ayudar a disminuir la hemorragia y para que sea menos traumático para el paciente. Si usted está viendo que tiene su mano desbaratada porque se la metió a una máquina y se la va a estripar, pues uno dice, gracias. Lesiones osteomusculares, la más común, fracturas abiertas y cerradas, luxaciones y esguinces. Fractura, ruptura de un hueso,
luxación, salida de la articulación del sitio donde debe estar, esguince, una hiperextensión que hace daño de los ligamentos, heridas abiertas y cerradas, dependiendo de la gravedad de la herida o del tipo de herida, importante el manejo de la hemorragia. Clave, lo apuñalaron en Transmilenio y le enterraron la navaja y la navaja quedó enterrada en la pierna, en cualquier parte. Yo en el primer auxilio no retiro el elemento con el que se hizo la herida, un palo, el cuchillo, la navaja, bueno, lo que sea. Trato de inmovilizarla. Por ejemplo, con una moña yo puedo inmovilizar si es un elemento pequeño, pero yo lo que hago es tratar de que ese elemento no se mueva más, pero nunca lo retiro. Esa es la temática de estudio que tienen, digamos que para los días que nos quedan del proceso de formación. Dudas, preguntas, hasta ahí. Por acá tengo en el chat. ¿Listo? ¿Qué actividad deben realizar? Entonces, cuando ustedes ingresan al curso, van a encontrar la evidencia de aprendizaje, identificación de peligros, valoración continua del lesionado y notificación de cambios a la línea de emergencia. Ustedes ingresan, acá deben subir, mire, ya tengo enviados 2 de 2, este borrador también es que ya lo enviaron, pero no sé por qué no lo cargan como debe ser, sin embargo yo lo puedo revisar desde ahí. Y cuando van a la guía de aprendizaje, vamos a buscar la última actividad, que es esta. Dice, identificación de peligros, valoración continua del lesionado y notificación de cambios a la línea de emergencia. Acá les hablan de que los aprendices en grupos de 5 personas. Ustedes dentro de la plataforma se pueden contactar con ustedes. No, profe, eso es un camello, uno en un curso virtual ponerse de acuerdo para, no se preocupe, hágalo solo. Consiga quien le ayude, no hay problema. Como lo quiera cargar, yo no tengo problema. Deberá realizar un video donde simulen ser el primer respondiente que llega a la escena del accidente. Por eso les digo que les toca conseguir quien me ayude, porque tendrá que tener un accidentado. Hay una persona lesionada. Durante el video se espera que demuestre cómo identificar los peligros de la escena, valorar continuamente el lesionado y notificar los cambios en la condición del paciente a la línea de emergencia. Por ejemplo, usted llega, usted es el primer respondiente en un accidente de tránsito de motocicleta. Porfa, cuénteme un poquito de qué es el accidente. Entonces, cuando llego a la escena, identifico que hay un accidente de tránsito, pues lo puedo hacer en el video. Donde hay una persona lesionada con una herida a nivel de miembro inferior derecho, a nivel del fémur. Entonces yo llego, aseguro la escena con cintas o con los chismosos o como vimos que se puede asegurar la escena. Me coloco los elementos de protección personal, me identifico, le digo al paciente, señor, mi nombre es fulano de tal, permítame colaborar, le voy a prestarle los primeros auxilios. Hago la llamada a la línea de emergencia, solicito la ambulancia, donde indico que el paciente tiene una herida de dimensiones considerables a nivel del fémur del miembro inferior derecho. Resulta que esa herida estaba sangrando tanto que el paciente me hizo un paro cardiorrespiratorio. Yo tengo que notificar ahora a la línea de emergencia que ese paciente ya no solo tiene la herida, sino que me entró en paro y que inicié reanimación. ¿Qué van a tener en cuenta entonces para realizar el video? Dice, identifique los peligros inminentes. El video debe iniciar con una descripción visual y verbal del escenario, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Debe identificar los posibles peligros inmediatos en el entorno, derrames de combustible, cables eléctricos caídos, objetos que se puedan caer. Deben explicar cómo procederían para minimizar esos peligros sin poner en riesgo su seguridad, cómo voy a asegurar la escena. Valoración continua del lesionado, simulación de la evaluación del lesionado. Verifique la vía aérea, la circulación, la respiración. Debe realizar una valoración continua del estado del lesionado durante el video. O le estoy hablando o estoy mirando si se me desmayó o no, si todavía respira, si todavía tiene pulso.
Debe incluir la inmovilización adecuada del lesionado. Ah, como yo dije que tenía una herida en el fémur, entonces le voy a cubrir la herida con una toalla y con un vendaje o con un trapo, con lo que yo encuentre. Debo notificar a la línea de emergencia, debe simular, no vayan a llamar, una llamada a la línea de emergencia, notificando cualquier cambio en el estado del paciente, proporcionando información clara y precisa sobre los signos vitales. Acuérdense que les dije que uno no carga el tensiómetro. Entonces, por lo menos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. La simulación debe incluir de manera correcta la comunicación con los operadores, cómo me contestan en la línea de emergencia y qué datos debo dar yo. El video debe tener una duración mínima de 5 minutos y máximo de 10 minutos. Los aprendices deben hablar claramente y mostrar las acciones realizadas en la escena. Se espera que el video incluya una demostración práctica de las habilidades de identificación de peligro, valoración continua y comunicación con la línea de emergencia. Existe la lista de chequeo y pues para el plazo máximo para cargar la actividad es hasta el miércoles 3 de diciembre a las 11:59 de la noche. No me echen la abuelita, que ya les dije que yo no soy la que me inventó las actividades, a mí me entregan la semilla. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, quejas y reclamos? Listo. Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, ese es nuestro último tema. Espero que muy juiciosos terminen de subir las actividades y pues las evidencias para que puedan lograr su certificación. Feliz resto de día. Voy a detener la grabación.